son los temas más interesantes, así como las grandes maestras, ¿no? De hecho, cuando hablemos de ellas, pues fue un momento que tuve que decir ya basta, porque cada vez encontraba más y encontraba más maestras y cada vez más. Entonces de repente dije, no, ya tenemos que poner un alto en toda esta historia que también es muy bella y que pues la neta puede cambiar muchísimo, muchísimo la forma de ver la historia humana, ¿no? Como tal y sobre todo, pues todo lo que se puede alcanzar y lograr cuando se entiende lo que, la prehistoria de nosotros, ¿no? De dónde venimos y qué onda con nosotros. Y pues hoy nos toca, y creo que me voy a ir de lleno, directo, porque la verdad es que siempre digo, este es mi maestro favorito, pero creo que lo digo cada semana, entonces está cañón. Este es uno de los grandes que se atrevieron a transformar muy, muy cañón el proceso de comprensión histórica, ¿no? Como el proceso de comprensión de verdad crear un nivel de conciencia muy cañón, unas enseñanzas muy, muy fuertes. Y pues bueno, estamos hablando de Imhotep, ¿no? Entonces, espero que ya puedas ver la lámina, que ahí dice los grandes maestros Imhotep, que los griegos nos hicieron favor de ponerle Hermes Trimegistro. Y la verdad es que los griegos son como, no sé, ponerle nombre a lo que ya tenía nombre es como muy bárbaro, ¿no? O sea, estarle poniendo nombre a las cosas que ya se llaman de una forma es bastante feo, ¿no? Estamos haciendo eso. Y pues le pusieron Hermes, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Llegando y él decir, hola, soy Imhotep, ¿no? Y pues todos decirle, ah, hola Hermes, ¿no? Entonces fue como, güey, se llama Imhotep, ¿no? Entonces, pero bueno. También, si lo quieres, en la parte de abajo está escrito en griego, por si obviamente tú sabes griego, pues ya dices, ah, pues sí, claro, dice Imhotep, ¿no? Entonces, así es como se conocía este gran maestro Imhotep. Ahora, ¿qué pasa con Imhotep? Estamos hablando de ahora ya salimos de la India y ahora nos aventamos un viaje hacia Egipto, de la India y nos encontramos hace 7000 años antes del tiempo egipcio, ¿ok? Eso es algo que sí necesitamos como comprender. Recuerda que no todo lo podemos poner a fecha cristiana, sin embargo, pues vamos a tratar de hacerle ahí la fecha, el calendario gregoriano, tal y como lo conocemos nosotros, tiene aproximadamente 3000 años perdidos. Entonces, estos 3000 años perdidos lo vuelven muy complejo, por eso no coinciden las fechas de cuando existe el éxodo y los reyes egipcios, ¿no? Llamémoslo de esta manera, los reyes egipcios no coincide, hablan de Ramsés II, cuando estaba él, y salieron los judíos de Egipto, entonces no coordina, entonces tiene que hacer un montón de cosas para tratar de entender quién es el que regía en ese momento Egipto. Pues ahí nos damos cuenta, de verdad, están perdidos muchos años. Quiere decir que para el tiempo cristiano nosotros todavía no existimos, ¿no? De hecho, es muy curioso, pero el año cero de Cristo, Cristo tenía 7 años, entonces es como bárbaro, o sea, ni siquiera para esa parte nos alcanzó muy bien históricamente hablando, pero pues vamos a hacer malabares en este sentido y nos encontramos entonces en el 2700 antes de Cristo, de lo que sería el tiempo cristiano, pero como te dije, realmente no puede ser una cifra como muy precisa, pero para que más o menos tengas un poco de idea. Época donde Egipto tenía una sola pirámide, ya era una sociedad consolidada, sin embargo, pues solo tenía una pirámide, no había todas las pirámides que hoy se consideran, solo había una sociedad muy consolidada de más o menos 4 millones de personas, 4 millones de personas viviendo en el Egipto. Esto pues ya lo vuelve pues, un pueblo bastante grandecillo, lo vuelve ya una ciudad, ¿no? Pues con todo lo que una ciudad de este tamaño puede tener, ¿no? Ya sabes, acontecimientos, situaciones sociales, y pues es Egipto una civilización que nace de un río.
así como vimos el río Ganges, el río que hablábamos de los maestros allá en la India, pues también esta civilización nace a través del río, el río Nilo, y la neta es que la historia egipcia es fascinante, de verdad, llena de misterios, llenísima de misterios, y el fundador de Egipto es uno de los sobrevivientes de la antigua Atlántida. Eso es algo que siempre se ha hablado, que siempre se ha tocado, que siempre se ha hecho, y pues estamos hablando de Tot, este gran, de los grandes antiguos, de los que llamaríamos dioses egipcios, en donde pues Tot funda la gran ciudad de Egipto, y hay toda una historia súper grande sobre este acontecimiento, y que además no está como fuera del lugar, ¿no? No está como fuera de las enseñanzas, ¿no? Entonces estamos hablando, no está fuera de la historia, ¿no? Que lo puedes investigar con mucha facilidad. Y ahí vemos que este Imhotep, de padres humildes, ¿no? De verdad, de padres muy humildes, porque pues eran humildes sus padres, de origen plebeyo, que dentro de la concepción ideológica de los egipcios, que también tenían ya la estratificación social, que pues como te dijimos, esto empezó no podemos negarlo, con los brahmanes, ¿no? Los brahmanes dijeron, así se separan la social, ¿no? La parte social, los campesinos, ¿no? Los obreros, los comerciantes, los nobles, los reyes y los conectados con las divinidades, que básicamente es la misma regla que se va a aplicar a todas las culturas posteriormente, ¿no? Entonces, pues lo mismo pasa de origen plebeyo, lo cual lo convierte en algo um, complicado de crecer. No, los egipcios no tenían tanta rigidez en sus posibilidades de crecimiento. O sea, significaba que un egipcio, si trabajaba, si se ponía las pilas, si lo hacía con el corazón, sí podía crecer de casta social, sí podía hacerlo, solo le costaba un poco más, solo le trabajaba bastante. Lo que sí no era posible si eras un esclavo. Si eras esclavo, siempre ibas a ser esclavo. Por eso, de repente, hay algunas historias, sobre todo hebreas, ¿no? En donde hablan de un José que estuvo durante mucho tiempo en el viejo Egipto, y se convierte en un momento como en un administrador. Y eso era posible, sin embargo, era un esclavo. Podía ser un buen administrador, pero nunca iba a ser de la realeza, o nunca iba a formar parte como de la sociedad como tal con los egipcios, ¿no? Entonces, en este caso, pues estamos hablando de que Imhotep viene de este origen bajo, también plebeyo, hijo del arquitecto, y este es un punto importante porque estamos hablando que tal vez no comprendemos mucho esa parte, pero estamos hablando de una posición importante por parte del papá, aunque no tenga como familia importante. O sea, lo que te decía, la persona puede trabajar y puede ir creciendo. Sin embargo, pues el hijo todavía pues no hacía nada. El papá, Kenefer, y la madre, Kerudat, lo cual, pues, hubiera sido más fácil por leerle, no sé, Petra y Juan, pero pues no, ¿no? Pero pues así se llaman estos, ¿no? Ni modo. Entonces, el padre es el arquitecto, y el arquitecto está buscando crecer, ¿no? Al no poder, al final de cuentas, ayudar a Imhotep, a no poder ayudarlo, prefirió llevarlo a Memphis. Memphis es una de las grandes ciudades egipcias, y entregarlo al cuidado de los sacerdotes de la escuela del Ojo de Horus. Esta escuela es verdaderamente impresionante, es todo un proceso de crecimiento del ser, de desarrollo metafísico, y creo que culturalmente, buscándole y estudiándole, investigándole, la neta es que solamente encontré la toltequidad, la toltecayo, como algo que podría asemejarse a lo que era la escuela del Ojo de Horus. O sea, realmente no ha habido más que estos dos grandes vertientes de enseñanza que tomaban ahora sí que a la gente muy, muy pequeña,
claro, estaba abierto para todas las edades, sin embargo, preferían que fueran desde muy pequeños y los entrenaban en el arte de la vida, o sea, de verdad, en todo. Y pues había mucha gente en ese antiguo Egipto pues preferían llevar a sus hijos pues, por no poder como hacer gran cosas por ellos, este, lo, lo, lo apoyaban, ¿no? Llevándolos directamente a Memphis, a la escuela del Ojo de Horus, y ahí pues prácticamente los dejaban. O sea, era prácticamente una manera en la que entregaban al hijo, ¿no? Me dice Cheli que no se ven las láminas. ¿Sí las pueden ver? Chicos, contéstenme. Déjenme salgo rápido para verlos. Sí, sí se ven. Si se podían ver o no. ¿Sí? Sí. Ok. Si están Digo, en ahorita ya conectar, no, tal vez las tienen acabo que de... desconectar y luego volver a conectar. Ah, ok. Sé que puede salir y volver a entrar. Como que se cae. ¿No? Está haciendo caras, ¿eh? Lulu está haciendo caras. ¿Qué onda? Todavía que estoy aquí como soporte técnico. Exacto. Soporte técnico. Hay que pasarle la... Entonces, te mencionaba que pues, de padres humildes, ¿no? Lo llevaron a Memphis, ahí a la escuela de Ojo de Oros. La escuela mística de Egipto, que de verdad se remonta al fundador y el dios Tot. De hecho, ese es el logo, la fotito que se ve ahí, ese es el logotipo precisamente de la escuela del Ojo de Horus, que pues todo el mundo conoce ese ojo, y está relacionada a una historia pues precisamente de Horus, el hijo y no, pues ya lo vamos a platicar cuando hablemos de las grandes diosas, ¿no? El hijo de Isis, ¿no? Y que pierde un ojo, ¿no? Tiene que perder un ojo para poder salvar a su padre. Entonces, pues, esa historia se va a poner muy padre. Pero estamos hablando entonces que es una de las escuelas más antiguas que existen en la humanidad como escuela de desarrollo espiritual, como escuela de desarrollo humano, como escuela de desarrollo de vida. ¿Ok? Entonces, es súper antigua, entonces pues ahí se pone muy interesante. Por esto menciono que ahorita a la hora de entrar en el Egipto, híjole, nos desfasamos de tiempos, ¿no? Es muy complejo saber qué fue primero, si los brahmanes o los egipcios o los sumerios o nosotros, los olmecas o los asiáticos. Es muy complejo, por eso te mencionaba en la primera clase que tal vez todo ocurrió al mismo tiempo. Tal vez no son cosas que fueron aisladas pasando, sino fue un conjunto de situaciones y eso pues nos lleva a no entender con claridad los tiempos, porque además pues, nadie dijo, voy a registrar la historia, ¿no? Y voy a empezar, sino en algún momento se decidió o hay personas que empezaron a hacerlo, pero no hubo como un consenso, vamos, para generar la historia como tal. Entonces fue entregado ahí a los 4 años de edad. Súper, súper chavito. A los 4 años de edad fue entregado a la escuela del Ojo de Horus en Memphis. El padre de Imhotep tampoco tenía cómo pagar como tal, así es que paga con trabajo la educación de Imhotep. Yo creo que la neta es un acuerdo bastante interesante en donde el papá decide trabajar como arquitecto, ¿no? Como lo que sabía hacer, como picapedrero, ¿no? A trabajar para la escuela del Ojo de Horus y al mismo tiempo pues pagaba la educación del hijo y pues se mantenían ahí, ¿no? Se mantenían perfectamente en la ciudad de Memphis. Él se convirtió, Imhotep se convierte muy rápidamente en un chamaco prodigio, ¿no? La verdad es que se convierte en un estudiante muy hábil, se volvió muy rápidamente uno de los mejores estudiantes de la clase y tenía una gran capacidad. Lo que se cuenta mucho es que era sorprendente el nivel de memoria que tenía, cómo podía como recordar datos, recordar lo que se le decía y era muy metido en el estudio. Inclusive hasta a algunos les parecía una persona introvertida, ¿no? Una persona que de repente no hablaba mucho y lo que ocurría es que escuchaba, ¿no? Era una persona que escuchaba a los demás, se la pasaba
interesado en esa escucha, en ese estar constantemente analizando lo que pasaba a su alrededor. Fue un joven muy, muy analítico. Tuvo, y esto es algo que es súper importante porque muy pocas personas, históricamente hablando, tuvo en su poder las tablas esmeraldas de Thoth. Eso solamente podían tener acceso los alumnos supremos, ¿no? Creo que si estuviéramos hablando de la magia, ¿no? Estuviéramos hablando de eso, sería únicamente el mago supremo, el que pudiera, el hechicero supremo, es el único que podía tener acceso a las tablas de Thoth, ¿ok? Estas tablas están perdidas y no se sabe mucho de su paradero o mucho de su contenido. Claro que si tú buscas en internet vas a encontrar un montón de personas que te han dicho o que te dicen que los tienen, pero lo que se supo cuando se dio la noticia de las tablas esmeraldas de Todd a nivel arquitectura, a nivel ahí, no es arquitectura, um, arqueológico, a nivel arqueológico, que la persona que las han tenido, que las han encontrado, mueren de una manera muy extraña, con enfermedades muy raras. Entonces, por eso se ha ido como perdiendo. Seguramente pues deben estar en algún tipo de mercado negro o algo así, pero no se sabe mucho de su paradero o de su contenido. Claro, como te decía, mucha gente que dice, decían esto, decían aquello, lo que sí se medio sabe por la misma escuela de los egipcios es que hablaban de la vida y la muerte, hablaban de las conexiones y la magia del ser, hablaban de cosas muy, muy interesantes. En este caso, pues Imhotep tuvo en sus manos las tablas esmeraldas, que lo vimos en una película hace muchos años, ¿no? Haciendo alusión a que el conocimiento de las leyes de funcionamiento de frecuencias y de energía, pues vienen exactamente en esas tablas esmeraldas. Y pues todo era un dios, como te decía, y escribió 20,000 volúmenes. Es muchísimo, 20,000 volúmenes con el conocimiento del funcionamiento del universo. O sea, honestamente, si se pudieran encontrar y pudieran estar abiertas este conocimiento a la humanidad, híjole, saldríamos de muchas tonterías a las que creo que hoy, a las que estamos viviendo constantemente, ¿no? Pues imagínate, 20,000 volúmenes con el conocimiento del universo. Todd es el sobreviviente de la Atlántida y supo todos los secretos de esa antigua civilización. Fue al final, eso es lo que cuenta la historia de Todd, que él es el último, de hecho, Todd, el nombre humano que se le conoce es uh, Chiquitet Arelich Brahmanites, así es como se le conoce humanamente a Todd. Entonces, pues está esa historia en donde él sabe y se da cuenta por estudios de las estrellas que está por venir un cataclismo, que está por venir algo muy cañón que va a transformar la Tierra. Ellos estaban en la Atlántida, en la antigua Atlántida, habla con la gente no lo pela, ya sabes, estás loco, ¿cómo crees? Y cuando ocurre el desastre, es el único que puede salir. Bueno, dicen que salieron 3 naves, barcas, a diferentes puntos y solo se conoció dos de los lugares a los que fueron, ¿no? Entonces, pues se pone interesante. Algún día platicaremos más esa historia, porque pues ahora no nos toca a todos, estamos hablando de Imhotep, pero quería que supieras que de alguna forma Todd, pues sí, la neta escribió muchísimo, ¿no? Ha sido muy cañón, o sea, tuvo 20,000 volúmenes con el conocimiento, el funcionamiento del universo, ¿no? Energía, frecuencias, pues hoy le llamaríamos magia, alquimia, ciencia, ¿no? Muy, muy cañona. Quien ha dicho poseer las tablas de Todd ha muerto de maneras extrañas, como te decía hace rato, o con enfermedades de verdad muy, muy raras. Espero que no las tengas tú, porque pues, si no vas a morir de una manera muy rara, ¿no? Enfermedades raras, pues ya tenemos muchos de nosotros, ¿no? Pero bueno, así es que Imhotep tuvo en su mano
su posibilidad el estudio de esas tablas. Tuvo acceso a los 20,000 volúmenes de esa información. De hecho, se convirtió en el único que podía leer y ver las tablas. O sea, este canijo de Imhotep fue un alumno tan prodigio que llegó a ser el maestro de maestros, el único que podía leer y ver las tablas. Conforme fue pasando el tiempo, se convierte en el sumo sacerdote de la escuela del Ojo de Horus y por ese nivel que alcanza, se convierte en consejero del faraón Djeser, que son de los faraones pues, más antiguos de las dinastías egipcias. Se convierte entonces en este consejero y pues con un, ¿cómo puedo decirlo? Como un nivel de poder a nivel de todo el país de Egipto, que honestamente su palabra era de verdad casi ley. El faraón lo consideraba una persona sabia, aunque era joven, lo consideraban muy sabio y pues por supuesto, por eso fue consejero del faraón. Y es muy curioso que fue el momento en donde los egipcios crecieron brutalmente en ciencia, en tecnología, en vida social, y fue un tiempo de mucha paz. O sea, si tú buscas a los faraones, vas a ver en esa historia que Dexter es uno de los faraones de más paz, que trajo más crecimiento. Entre los nombramientos, para que veas el nivel de capacidad que tenía este canijo, entre sus títulos, conocidos gracias a los jeroglíficos existentes en los relatos de una estatua del rey Reiser o del faraón Reiser hallada en Saqqara, tuvo estos, fíjate, canciller, ¿no?, del Bajo Egipto, príncipe real, juez principal, sumo sacerdote de Heliópolis, jefe de los trabajos públicos, carpintero y albañil real. O sea, nada más para que te des un quemón. Quiere decir que en un momento Imhotep salió de ser un plebeyo. Lo logró. ¿Cómo? A través de su capacidad que tenía, de la habilidad que generó, se convirtió en serio en un sumo sacerdote y pues la Heliópolis era la principal ciudad, ¿no?, de Egipto, y ser canciller de Bajo Egipto era, híjole, era súper bárbaro, ¿no? La parte en donde en serio ponía a trabajar su habilidad, su capacidad, y él, de hecho, manda a construir esa ciudad que hoy se conoce como Saqqara, que es una pirámide de las más extrañas en el mundo por sus capacidades, por su actividad, por su movimiento sísmico. Siempre está en movimiento esa pirámide. Entonces, honestamente, es muy, muy fuerte lo que hizo. Y fíjate, mira, nada más está el Bajo Egipto. Ahí lo puedes ver, ahí donde en la parte de arriba dice Mar Mediterráneo. Todo eso es el Bajo Egipto. Y pues se volvió canciller, ¿no? Príncipe real. Y su mayor logro fue que mandó a construir la ciudad de Saqqara. Y en esa ciudad de Saqqara es donde digámoslo, se convirtió en um, el lugar de la sede de la escuela del Ojo de Horus. Puedes notar, ¿no?, cuánto la historia ha cambiado. Ahí, si ves Sinaí, ahí, en el otro lado de la misma foto que tienes, ahí puedes notar que los judíos salen del Bajo Egipto y pues tienen que caminar hasta el Sinaí. Entonces, pues eso fue. Dice, ¿no?, si tú buscas en tu Google Maps cómo llegar caminando de Egipto a Sinaí, te vas a dar cuenta que pues, son más o menos como 3 meses. No sé por qué Moisés tardó 40 años,
Pero bueno, esa es otra historia que ya platicaremos cuando nos toque hablar de Moisés, porque vamos a hablar también de él. Entonces, como canciller de Bajo Egipto, pues era ese príncipe real, ese príncipe que pues podía y tenía la posibilidad de ayudar, de apoyar y construye Saqqara, ¿no? En Saqqara, ahí es donde vierte toda su sabiduría, con el poder que tenía, observó y meditó sobre el lugar preciso donde construir una ciudad que ayudara a la expansión de conciencia de los seres humanos. Esto es, por eso decía, es casi lo que hicieron los toltecas aquí, buscar un lugar físicamente preciso donde el lugar ayudara a la expansión de conciencia de los seres humanos. O sea, en serio, buscar un punto de vértices, un punto de vórtices también energéticos, tectónicos, fluviales, que pudieran ayudar a la expansión de conciencia. Eso es algo súper, súper cañón. Imhotep es el primero en empezar a notar que existía una frecuencia de vibración constante, no solo en él, sino en las cosas. Y empezaba a sentir y percibir en dónde podía una frecuencia de vibración ayudar a crecer o a bajar. Esto es, híjole, de verdad, súper cañón. Empezó a buscar estos centros energéticos de la Tierra. Empezó a sentir, a percibir, gracias a tener acceso directo a los 20,000 volúmenes de Thoth, ¿no? De las tablas Esmeralda, y más lo que él empezó a entender, a percibir, a sentir, empezó a buscar los centros energéticos de la Tierra y se encuentra que cerca de donde él estaba hay un punto y ese lugar es Saqqara. Entonces se va de la Heliópolis a Saqqara, ¿no? Y ahí construye la pirámide. Buscó un centro telúrico, un centro de movimiento, porque sabemos que si hay un choque entre las placas tectónicas, ese golpe genera una vibración, genera una frecuencia, y esa frecuencia puede ayudar o ahora sí, para subir, para bajar los procesos y frecuencias del ser humano. Notó que la Tierra tiene movimientos precisos con los cuales aumenta o disminuye la energía que hay en el exterior donde se encuentra, y ahí es donde se empieza a construir. Todo lo aprendido, de verdad, comprendía él, ¿no? Por todo lo aprendido, comprendía que somos seres de energía y que podemos tener control sobre la energía. Solamente existía entonces una pirámide y él empieza a hacer Saqqara y empieza a entender la tecnología de cómo utilizar la Tierra y sus campos magnéticos para poder usarla y tener control sobre la energía. Nunca se había pensado en esto, ¿ok? Así es que él fue primero en ver que el ser humano tenía centros de energía, los cuales manejaban una parte de nuestro cuerpo. O sea, empezó a darse cuenta que así como la Tierra tenía centros energéticos, empezó a notar que nosotros tenemos también centros de energía, y de estos centros de energía pueden manejar, controlar algunos puntos específicos que son glándulas. Estas glándulas pues transforman la bioquímica del cuerpo, ¿no? Estos centros pueden ayudar a la elevación de conciencia, y lo empezó a notar. Él es el primero que lo hace. Para mí la verdad es que fue un como, como un choque, porque yo los centros energéticos los aprendí con los hinduistas, y resulta que esta no es enseñanza hinduista, esta es enseñanza egipcia, ¿no? Entonces, y la verdad es que muchos tenemos confundidas muchas de las enseñanzas de los grandes maestros. Pues para mí esta fue una verdadera sorpresa, pues ver con claridad que pues los centros energéticos proviene su enseñanza básica, su enseñanza primaria de Egipto y de Imhotep, ¿no? De este gran Imhotep que después le llamaron Hermes, ¿no? Entonces estamos hablando de los chakras.
así tal cual, la enseñanza de los chakras, que también para sorpresa mía, miles de kilómetros de distancia, tiempos diferentes, los nuestros también encuentran las frecuencias de vibraciones en el cuerpo. Y aquí lo único que podemos decir es que entonces los centros energéticos son reales, ya que dos culturas en tiempos distintos, en lugares distintos, llegan a las mismas conclusiones. Eso es lo que básicamente la ciencia está buscando, que se puedan hacer conclusiones iguales en lugares distintos, en tiempos diferentes, y entonces podemos como confirmar la existencia de esos conocimientos. Y por eso es tan interesante. Imhotep es entonces el primero en cuestión estamos hablando ahorita de aquel lado, es el primero que nota la existencia de estos chakras, los puntos de energía, las frecuencias de vibración del cuerpo. Observó que cada uno genera una vibración específica que al ser intencionada, crece una parte específica de ti, que al impactarla con la palabra podía mejorar o lastimar su salud. Se dio cuenta entonces que si tú generas una vibración, un sonido, y puedes tocar algo y generar un sonido, y además lo impactas con una palabra, podrías lastimar, podrías sanar a alguien. Vibración que puede intensificar con la meditación o con la vibración exterior. Empezó a notar eso. Y de hecho, cuando llegan a Saqqara y empiezan a notar esa ciudad y esa pirámide que estaba ahí, pues enterrada y todo el rollo, porque pues, los egipcios perdieron también fuerza y perdieron pues, su magnificencia, ¿no? Digámoslo así. Cuando los arqueólogos llegan ahí, encuentran en Saqqara muchas como cuartos en la pirámide, cuartos pequeños con vasijas de diferentes tamaños y de diferentes grosores y no saben para qué funcionan. Y eso es lo que hacía Imhotep, era hacerla sonar en una vibración muy específica para saber en qué nivel de conciencia y comprensión se encontraba el alumno o para sanar. Eso de verdad es una tecnología impresionante. Pero también este canijo del Imhotep inventa un aparato muy, muy cañón. Este, este aparatillo que de repente no sabemos para qué es, pero resulta que con ese aparato podía medir tu frecuencia de vibración, podía ayudarte a sanar un órgano específico del cuerpo y lo curioso es que parecía magia, pero en realidad estaba usando los campos magnéticos y los campos de frecuencias de vibración del cuerpo. Podía llegar en este uso de la energía, podía de alguna manera conectar los vórtices de energía del cuerpo y podía entonces sanar, obviamente enfermar también, ¿no? Este que se llama el caduceo. Con el conocimiento de la energía pudo inventar el caduceo, con el cual podía medir su nivel de energía, medir el nivel de conciencia, ¿no? que manejaba una persona. Es realmente importante. Hoy se convierte el caduceo en el símbolo de la medicina, ¿no? Nada más imagínate qué tan importante llegó a ser en el tiempo. Ah, no hay claridad sobre los materiales tal cual, sin embargo, se cree que era oro, cobre y cuarzo, ¿no? En algunos dicen que en lugar de cuarzo era diamante, pero bueno, la neta es que hay más abundancia en Saqqara de cuarzo. Toda la pirámide de Saqqara estaba este, tapizada de cuarzo, ¿no? Entonces, pues se me hace que es así. Te pongo uno más moderno para que digas, órale, pues, ¿no? Pero, pues medía energía, ¿no? Medía la frecuencia y vibración de tu energía y podía percibirla y saber en qué nivel de educación podía entregarte ahora en la escuela, ¿no? Este caduceo vibraba para hacer un campo de energía específico con el cual podía sanar e inducir estados de conciencia muy específicos. O sea, imagínate, ¿no? Qué chido, tú estabas en una meditación
y pasaba por ahí Imhotep y entonces medía tu frecuencia de vibración y decía, güey, pues le falta nada más un poquito y entonces acercaba el caduceo hacia ti o tocaba un punto específico de ti y ¡pum! Te conectabas a un estado de conciencia. La neta es que yo quiero uno, no sé cómo hacerlo, pero pues habría que verle, ¿no? La vibración la alcanzaba por medio de vasijas, como te decía hace rato, hechas de diferentes materiales, con las cuales al añadirles agua a niveles diferentes o solitas, ¿no? Alcanzaban la vibración adecuada. Entonces, Imhotep, digamos que usaba cuencos, ¿no? Aunque pues no todavía no les llamaríamos cuencos, no eran vasijas como tal. Esto fueron encontradas muchísimas vasijas. Los arqueólogos no, hasta el día de hoy piensan que pues eran para recolectar el agua, pues estás en el desierto, pero pues este era el objetivo real, el hacer esas vibraciones para poder alcanzar un estado de frecuencia muy interesante. De hecho, me gustaría que tuvieras la curiosidad de probarlo. Puedes, hoy usando la tecnología, puedes bajar alguna aplicación que genere frecuencias de vibración y puedes estar pues checando frecuencias, cómo te sientes en alguna meditación y te sugiero que lo hagas con frecuencias de arriba de 400 Hz para que puedas ver, pero también ponte a investigar qué se siente con qué frecuencias de vibración. Hay frecuencias de 200 Hz, de 120 Hz, 122, 128 Hz, que tienen que ver directamente con procesos de celulares. Entonces, pues estaría padre que investigaras un poco, ¿no? Para también en ti saber cómo se siente esa vibración y cuando empieces a, por ejemplo, hacer cantos, que los cantos tienen que ver también con una frecuencia de vibración específica, pues puedas percibir cómo te sientes en el cuerpo y cómo puedes sentir sanación o no. Frecuencias, por ejemplo, de cantos de ballenas, que estos cantos de ballenas también alcanzan unos hertz muy específicos. Entonces podrías usarlos y meditar en ello. Ahora, um, no pierdas el fondo por la forma, ¿ok? O sea, no creas ahora que pues la forma es vibración en cuestión de sonido. No, la idea es investiga para ver qué pasa, pero la intención es que alcances tu nivel de conciencia lo más elevado que puedas, ¿no? Eso sería como la intención. Y fíjate, el caduceo lo armó de cierta manera que tenía que ver con los centros energéticos que se encuentran en la espalda. Cuando alguien habla de vamos a alinear frecuencias de energía o alinear los chakras, ahí pues me doy cuenta que la persona pues no sabe mucho de chakras. Primero, porque no se desalinean, no se salen de una línea, porque estamos hablando de puntos energéticos que en el cuerpo son glándulas. ¿Ok? Entonces, y además, esos centros energéticos se encuentran por la parte posterior del cuerpo, en la espalda, prácticamente en la espina dorsal. Entonces, pues ahí vamos viendo cómo van creciendo y subiendo. Mucho de lo que hoy hay o de la información que existe sobre los chakras es hindú. Sin embargo, vuelvo a repetirte, no lo crearon los hindúes, fue Imhotep, fue que los griegos le llamaron Hermes, ¿no? Y además, sosteniendo frecuencias de vibraciones en escala musical. Do, re, mi, fa, sol, la y si. Y ahí lo puedes ver desde la base, digamos el centro energético raíz, su sonido es do. Si tienes uno de esos electrónicos, pues presiona la tecla do y déjala ahí un ratito para que oigas el sonido y percibas el sonido. Igual si tienes algún instrumento de cuerda, ¿no? Un violín, un cello, que puedas hacer la nota do sostenida durante un tiempo para que puedas percibir, o de plano, como te decía hace rato, baja una aplicación, ¿no? Usemos la tecnología, baja la aplicación y percibe la frecuencia de vibración, cómo se siente en cada uno de los centros energéticos. Esto puede ayudarte muchísimo a mejorar tu nivel de meditación, si deseas meditación o tranquilidad o paz, ¿vale? Milenios después, se han hecho pruebas a ese caduceo y se han encontrado que al pasarle electricidad,
sus componentes permanecen intactos, aislando de cualquier carga a la persona que lo sostiene. Esto es exactamente lo que hizo Tesla. ¿Ok? Usar la bobina que usábamos de Tesla, él tenía, si lo recordarás o si puedes ver en alguno de que, que investigues un poco más, tenía exactamente un caduceo en el cual pues desviaba la energía o ponía tierra en la energía y a la persona no le pasa absolutamente nada. O sea, es algo que es muy bárbaro, ciencia completamente, ¿ok? Que es posible que desde la energía de la persona se pueda lanzar un rayo de energía. Esto también tenía ese caduceo, por eso te decía que él podía en algún punto ponerte el caduceo y sacar un rayo de energía directo para sanarte, para ayudarte a un cambio de frecuencia de vibración o entrar en un estado alterado de conciencia. Lo cual también significa que si la intención era lastimarte, pues seguramente también te podría enfermar o lastimar. ¿Por qué? Porque la energía trabaja en todas las polaridades. La energía no tiene una opinión sobre bueno y malo. La energía manifiesta. La energía simplemente manifiesta. Pero a mí me parece verdaderamente interesante cómo podía este personaje hacer posible este proceso. De verdad, o sea, impresionante. Con el caduceo podía formar campos de fuerza de energía, con lo cual hacía levitar objetos. Yo sé que tal vez digas, no manches, Víctor, porque después de que estamos hablando, ¿no? Hablamos de Rama, hablamos de Krishna, hablamos de Buda, pues ellos lo más que hacían pues eran milagros de sanación o milagros de cosillas así, pero este canijo, ya estamos hablando de que ya nos dio un brinco, ¿no? Porque exactamente podía formar campos de fuerza energética, con lo cual hacía levitar objetos, lo que fue muy productivo ya que construyeron Saqqara de esa forma. Las rocas, las piedras que están en Saqqara se encontraban a varios kilómetros de distancia. La beta, ¿no? De las rocas donde sacaron para construir Saqqara estaban muy lejos y él hacía levitar esas rocas y las llevaba. Ahora, hay investigaciones no muy lejanas de la capacidad que tienen los budistas para hacer esto, ¿eh? O sea, también estoy tratando de dar la información lo más amplia que puedo para que observes que no nada más se trata como de un cuento del pasado. Dicen varios escritores que han estado durante mucho tiempo allá en el Tíbet, que los monjes llevan sus trompetas y se ponen alrededor de una roca en diferentes puntos muy específicos y durante horas se la pasan haciendo toques con esas trompetas tibetanas, tocando, 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 dejan de tocar, vuelven a tocar, tienen un ritmo muy específico y de repente dejan de tocar y en un rato la piedra sola se levanta. Ha habido, que esto no sé si creerlo o no, son investigaciones de personas que pues han llevado el conocimiento y lo han dejado en varios lugares, que dicen que esas rocas se levantan del suelo unos metros, pero que de repente viajan por el espacio, o sea, flotan y se ponen en el lugar en donde se les necesita. Eso significa, fíjate, imagínate el entendimiento de frecuencias de vibración, de campos magnéticos de la Tierra, y tampoco nos podemos hacer como tan espantados, ¿no? Porque Japón utiliza el campo magnético para sus trenes que corren a 500 kilómetros por hora, usa un sistema de campos magnéticos. Entonces, esto lo empezó a proyectar y a utilizar Imhotep hace un chorro, ¿no? Nada más que es conocimiento que si te parece increíble, hoy podemos ver que es real y que es muy posible. Al poner ciertos generadores de piedra y cuarzo en el camino, se ponía como ahora sí que una vía de piedras y cuarzos, podían cargar toneladas como si fueran kilos, gracias a que podía usar
la fuerza de energía, el campo magnético de la Tierra y podía de verdad levantar esas piedras. Esta es la ciudad de Saqqara. Eso es lo que mandó él a construir. De hecho, hubo un tiempo en donde los faraones tenían que probar su poder y su fuerza. Tenían que probar ser dignos de gobernar el Alto y el Bajo Egipto. Por eso tenían una corona doble. Y para poder probar su poder, sí, poder probar que eran los reyes, entonces hay que correr durante todo un día completo, ataviado con toda la vestimenta de rey, que pues que la túnica, la pechera, todo, dicen que pesaban más o menos unos 10 kilos y que tenía que correr desde el amanecer hasta el anochecer, tenía que correr por todo el campo de Saqqara, por todo el patio, una y otra vez por todo ese patio. Ahora es que está cañón, ¿eh? Cañón, cañón, súper, súper fuerte. Ahora, como puedes ver, Saqqara está amurallado. Aquí puedes ver todas las murallas, ahí están. Y en realidad, solo había una entrada, solo había una manera de entrar. Todas esas que parecen como puertas en realidad no lo son. La única puerta se encontraba aquí, que es la única que hace ahora sí que hacia el pasillo. Y esa entrada estaba con puedes ver aquí, estos pielotes que tenían estas formas. Si puedes ver, están talladas, todos los postes tienen una variación, o sea, no es nada más el puro tallado, más bien están talladas todas. Y esas producían uh, cuando la persona entraba, porque no había puerta, solamente estaban esas, cuando la persona entraba, percibía su propia frecuencia de energía. Entonces, si la persona era hostil, lo que sentía era un nivel de hostilidad hacia él, porque rebotaban la energía hacia la persona. Entonces, no podía entrar si no traía una intención, digámoslo así, sana del corazón. Esto también era una prueba muy grande para pues el que se convirtiera en rey de Egipto, porque a la hora de entrar en Saqqara era una prueba, si podía entrar, desde ahí era la prueba. ¿Okay? Eso de verdad a mí en lo personal me parece súper increíble, súper chido de la construcción de Saqqara. Toda la pirámide, toda la pirámide, que es la principal, estaba cubierta de cuarzo, estaba cubierta de cuarzo. La gente, después los arqueólogos no entendían por qué habían tantas cosas, tantos como cuartos, ¿no? En esta parte de aquí, y eso es donde te digo que es donde tenían a las personas con frecuencias de vibración muy específicas, pero también si ves en la parte posterior de la ciudad, acá, en esta parte por aquí, había cuartos Perdón que interrumpa, enterrados, cuartos enterrados. Habían bueno, prácticamente en toda esta zona de aquí hacia acá, tenían estos como huecos en la tierra que ahí entraban los estudiantes para poder manejar el miedo, para poder estar sin comida, sin agua, para conectarse. Esto después lo podemos encontrar en la ciudad de Monte Albán, en Oaxaca, en donde tenían esas mismas tipos de cuevas.
Así es que Vic, esa perdón que enseñanza es interrumpa, ¿alguien me valiosa. escucha? Sí, venga, dígalo. Perdón, Vic, hay alguien que a lo mejor no tiene desactivado su micrófono y se oye como mucho ruidito atrás. De repente Ok. no. Por favor, gracias. Gracias, si nos ayudan apagando sus micros. Gracias. Voy a checar. Tú lo puedes apagar, ¿no, Vic? Sí, sí, sí. Porque es alguien que no está en la clase. Ok. Creo que está. Pues, ¿por qué no me dicen antes, muchachos? Que no me escuchas. Pero gracias. Ahora, si Ok, te regresas a quién entonces, era Imhotep. ¿quién era? ¿De qué estamos hablando hoy? Entonces, esas mismas como cuevas que te vuelvo a señalar que estaban acá en esta parte de acá atrás, esas mismas como cuevas son exactamente las que se encuentran casi de la misma forma en Monte Albán, en Oaxaca. Entonces, ¿qué hacían estos muchachos? También entraban en esa oscuridad que hoy le llamamos búsqueda de visión y podían hacer que sus cuerpos se... um, entraban en un estado alterado, no nada más su conciencia, sino también los cuerpos. Y entonces percibían mucho más, sus pupilas podían expandirse un montón. Y qué curioso, ¿no? Que su cultura y la nuestra fueron de verdad maestros en la observación de las estrellas. Por eso se me hace tan chistoso. Hace poco una persona me decía que pues andaba yo un poco errado en el concepto de que los egipcios y los nuestros creían que la Tierra era una esfera, que ellos aseguran que la Tierra era plana. ¿Y por qué? Porque pues ven los dibujos, ven los glifos y dicen, ve, mira, aquí está la demostración cómo la Tierra es plana. Y pues no, o sea, explican una esfera en la parte externa, pero abajo es plano. Pues no, no es así, no lo veían de esa manera. Eran verdaderamente personas que podían, al observar los ciclos estelares, pudieron entender que el planeta y donde estamos, pues es esférico, ¿no? Y pues bueno, es impresionante la construcción de Saqqara. Llegaron a estar en esa ciudad, si no mal recuerdo, entre 10 y 15 mil alumnos, lo cual era bárbaro. Imagínate, 15 mil alumnos que los tienes meditando, que los tienes comprendiendo, entendiendo, pues, el universo. Honestamente, lo hace muy cañón, y por eso podemos ver el crecimiento tan bárbaro de Egipto, tan bárbaro. Sí estamos hablando del tiempo antes de que los judíos fueran esclavos, ¿ok? Para que más o menos tengas idea. Los chakras de la tierra, él empezó a notar los chakras de la tierra. Con el conocimiento que tenía, planeó la ciudad directamente en un centro energético de la tierra. Pues bueno, me gustaría que observaras, si tienes esa paciencia, que México tiene un chakra que estamos nosotros montados, ¿no? Aquí en un chakra, para que, para que también nos podamos sentir orgullosos, ¿no? de que está. Y pues bueno, así se dio cuenta entonces y lo montó en un punto estratégico de la Tierra. Aquí está. Uno de los chakras de la Tierra. Y ahí montó Saqqara. Ahí exactamente montó esta ciudad en donde se convirtió en la sede, en la base de la escuela de Ojo de Horus. Si fuéramos históricamente muy precisos, México tendría dos centros energéticos, ¿eh? Si fuéramos así como muy precisos, ¿no? Tendríamos dos centros energéticos, porque acuérdate que pues esa parte, pues, era México, ¿no? Entonces, ¿qué enseñó en Saqqara este jovenzuelo? Bueno, pues se enseñaban 7 principios básicos.
Espero que sea lo más claro. Yo sé que esta enseñanza es bárbara y podíamos tardarnos años en la comprensión, pero la primera cosa que se enseñaba era el principio del mentalismo, lo que hoy conocemos como tu mente, como la esencia, tu mente. Es esa parte de lo importante que tu mente eh, tiene relación directa tu mente con lo que está ocurriendo en la vida. También el principio de correspondencia. Y déjame decirte que el principio de correspondencia es lo que nosotros malentendimos como la ley de atracción. No existe la ley de atracción, ¿ok? Es la ley de correspondencia. Y esto significa que tú tienes una frecuencia, vibras, eres información y esta información está generando una frecuencia, ¿ok? Una constancia. Aparece muchas veces. Entre más constante, entre más frecuente es, genera un campo electromagnético. Al formar un campo electromagnético, comienza a hacer correspondencia con campos iguales. No estoy hablando de magnetismo, estoy hablando de campos de frecuencia que corresponden uno al otro. ¿Okay? Eso también se enseñaba en Saqqara. El principio de vibración, todo vibra, todo está en vibración. Se enseñaba el principio de polaridad. Las cosas, todo tiene una polaridad. Se enseñaba el principio del ritmo. Cada cosa tiene un ritmo. Todo vibra a un ritmo. Se enseñaba el principio de causa y efecto. Principio, causa, efecto, que wow, nos puede ayudar un montón a entender muchas de las cosas que estamos viviendo los seres humanos. La verdad es súper interesante porque muchos de nosotros, por ejemplo, decimos mucho, todo es mente, pero no lo entendemos. Todo es mente, pero no la programas. Todo es mente, pero no ubicas qué es lo que estás pensando. Todo es mente y hasta decimos, es que todo está dentro de nosotros, sí, güey, pero no estás haciendo nada para que ese dentro de nosotros se convierta en fuera de nosotros, porque en realidad no hay una fuera ni una adentro, es toda la misma frecuencia de vibración de una intención que radica específicamente en nuestro órgano cerebro, que esa es la parte del órgano. El funcionamiento empieza cuando tú tienes conciencia. Por eso muchos de sus ejercicios eran sobre mentalización o sobre meditación, sobre estados de repente de quietud. Él hacía un ejercicio que está súper chido, que era un espacio que tenían en un cuarto con las vasijas que te digo, las hacían sonar en una frecuencia de vibración, mientras la persona que estaba en meditación se acostaba sobre una cama, llamémosle así, sobre una plancha de cuarzo y se quedaba inmóvil durante mucho tiempo. Y ese era el objetivo, estar inmóvil para poder percibir tus frecuencias de vibración y entonces convertir esas frecuencias en sanación para tu cuerpo o en una expansión de tu frecuencia, ¿no? Eso, si tienes la lana, cómprate una plancha de cuarzo rosa porque está súper chido. Así es como empezó a hablar, ¿no? Empezó a enseñar estos principios y les decía a todos sus alumnos que necesitaban empezar por controlar lo que está pasando en tu mente, por controlar tus pensamientos, por tener control sobre qué es lo que deseas y cómo deseas. No hablaban de cosas, sino de tener orden en una conexión de red neuronal, la comprensión de la sinapsis de campos de vibración en tu cerebro, lo cual te llevaba a entender lo que es la correspondencia. Esto de la correspondencia nos llevaba a entender las frecuencias de vibración, cómo estoy vibrando, mi corazón está emitiendo un pulso que está generando esa frecuencia hacia todo mi alrededor. Esto quería decir que de la manera física, la vibración, cuando se pasa
de sutil a densa necesita y conlleva polaridades. La polaridad positiva, la polaridad negativa, pero aquí hay algo interesante que muchos de nosotros no estamos como viendo en el proceso de polaridad. Si tenemos polaridad positiva y polaridad negativa, después hablamos de polaridad neutral. ¿Cuál es la polaridad de la neutralidad? Porque si no, aquí nada más tienes tres aspectos, ¿no? Positivo, negativo y neutral. Nos faltaría uno, la polaridad de la neutralidad. Porque si tú crees que la neutralidad está en medio de positivo y negativo, entonces creo que no entendiste polaridad. ¿Me explico? ¿Cuál sería la polaridad de la neutralidad? Eso, ahí te lo dejo de tarea porque está súper chido que lo empieces a investigar. La neutralidad es una polaridad ¿de qué? ¿Vale? Entender el principio del ritmo, que las cosas llevan un momento, un ritmo, una especificación, un instante, un momento, que las cosas coinciden precisamente. Y es ahí donde pues entendemos causa-efecto. Ahí comprendemos causa-efecto gracias a la comprensión de que las cosas llevan un ritmo. Y este ritmo genera causas, genera efectos. Y pues nos vamos al final, que es el principio de generación. Todo tiene género. Se genera, se crea, por un lado, y por otro, género masculino, género femenino. Está bárbaro, ¿no? Digo, la neta, desde mi punto de vista, me parece que está bárbaro. Él se convirtió en maestro. Donde quiera que estén las huellas del maestro, ahí los oídos del que está pronto a recibir sus enseñanzas se abren de par en par. Esto es algo que también escribió en estos textos que hoy se conocen como el libro de la vida y el libro de la muerte. ¿Ok? Y de hecho hasta hay una película que hace alusión al uso del libro de la muerte, que se llama La momia. Entonces, él escribe en el libro de la vida que donde quiera que estén las huellas del maestro, ahí los oídos del que está pronto a recibir sus enseñanzas se abren de par en par. Cuando el oído es capaz de oír, ¿no? Entonces vienen los labios que los llenan de sabiduría. Después eso se convirtió, con el paso del tiempo, en el que tenga oídos que oiga. Pero bueno, esa es parte de, ¿no? Entonces, dentro de sus enseñanzas, primero nos dijo, todo es mente. El universo es mental. Es súper interesante cuando empezamos a entender toda la matemática que se requiere para colisionar dos partículas, ¿no? Para colisionar dos partículas se necesita una matemática impresionante porque las partículas tienen campos, prácticamente posibilidades infinitas y hacer que colisionen dos, wow. Y para poder hacer esa colisión de dos partículas se inventó, ¿no? Se creó el colisionador de hadrones que se encuentra en 3 países en Europa y se necesitaban de una matemática muy precisa y se generaron tres computadoras que se les conoce como la computadora cuántica. Computadoras cuánticas que procesan información a una velocidad bárbara. Imagínate, para poder colisionar dos partículas, electrones o protón, colisionarlas y observar qué es lo que ocurre en la reacción de esa colisión es, wow, impresionante. Y uno de estos científicos, de estos que construyeron esas computadoras, ¿no? Decidieron cuestionar a la computadora y ponerle los datos, ¿no? Pues ya que tenían que haber metido tantos datos. Le hicieron la pregunta de si el ser humano vive en una realidad virtual o si existe en un campo real. Y la respuesta de la computadora fue que por todos los datos ingresados, el ser humano vive una realidad virtual, lo cual significa que todo lo que existe y ves y percibes es una proyección de lo que ocurre en tu red neuronal. Entonces el señor Imhotep, según la ciencia de hoy, pues tenía razón, todo es mente.
Este principio explica que mente es un principio común. ¿Ok? Todo nace en el universo, todo nace de esta mente. Energía única, que es la fuerza esencial de la composición química de los elementos. Nosotros podemos entender la composición química de elementos gracias a que ya lo tenemos preestablecido. Ves lo que quieres ver, descubres lo que estás por descubrir. ¿Ok? Ya lo tienes previsualizado, preconcebido. Por eso es tan importante que tengas una idea clara de quién eres y quién eres ante el universo. La energía mente se manifiesta en una escala infinita de vibraciones. Observa que dice la energía mente, no dice tu cerebro. Tu cerebro no es la mente. Tu cerebro es un órgano en donde pasan grandes cantidades de energía a velocidades muy extremas, pero no se generan en tu cerebro los pensamientos, se generan en la energía llamada mente. ¿Ok? Entonces, esta energía se manifiesta en una escala infinita de vibraciones, que son vibraciones electromagnéticas y vibraciones mecánicas, ¿ok? De lo más denso a lo más sutil, conformando así los diversos materiales y elementos de todo el universo. Eso es gracias a que la mente los genera, los forma, los crea. Desde el punto de vista del que piensa, lo pensado es fantasía, ilusión, pero cada cosa tiene entidad real dentro de una escala vibratoria. Esto está neto muy cañón, porque se daba cuenta o empezó a enseñar que desde el punto de vista del que está pensando, cuando lo estás pensando, es una fantasía, es una ilusión, pero, pero tiene una cantidad, tiene un punto real, tiene un proceso de entidad real dentro de esta escala de vibración. Percibe esa frecuencia, genera esa frecuencia y por eso pongo ese ejemplo. Si existieran los fantasmas, serían reales para otros fantasmas, no para ti, sino los fantasmas estarían con los fantasmas, ¿vale? La materia nace del pensamiento. Lo que piensas se vuelve cosa, se genera, se forma, se hace. El hombre también crea a través de su mente. La mente general, la mente de la totalidad y la mente humana, la cual tiene también el poder de generar. La energía del pensamiento humano es capaz de crear la materia cuando alcanza suficiente densidad vibratoria. Por eso es tan importante y por eso mucha gente confunde ciertas leyes y te dice que tienes que estar pensando constantemente en lo que deseas, lo cual es, observa, pues necesita un nivel de densidad. ¿Qué deseas? Yo creo que nuestro mayor conflicto es que entendimos esta regla, esta ley, como piensa en positivo en lugar de piensa en experiencia, ¿no? Pensar positivo y pensar en experiencia son dos cosas diferentes. ¿Qué significaría? Pensar en experiencia significaría estar en la constante en mi cabeza sobre tranquilidad, libertad, amor, comprensión, conciencia, serenidad, ¿no? La experiencia, que es lo que estoy buscando. Si yo estoy constantemente en un pensamiento que sea que observa, estoy pensando en serenidad, no en algo que me dé serenidad, sino estoy pensando en serenidad, 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 va a llegar la suficiente densidad vibratoria que se van a crear cosas que generan esa experiencia. Nosotros pensamos en la cosa como dinero, ¿no? Como casa, como pareja, como hijo, y en realidad la energía del pensamiento va a ser capaz de crearlo cuando alcance la suficiente densidad vibratoria experimental para poder generar esa experiencia. Ese es, a grandes rasgos, el punto de mente, ¿no? De la mentalidad. Después es la ley de correspondencia, que la gente confundió con esto que estoy poniendo, como es arriba es abajo.
realmente él no dijo esto de cómo es arriba es abajo. Lo que ocurre es que fue un ejemplo y el ejemplo ya se quedó. Pero en realidad la ley se llama ley de correspondencia. ¿Ok? El segundo principio que manejaba Imhotep, que después es Hermes Trismegisto, es la ley de correspondencia. Este principio se refiere a la similitud o sintonía entre los diversos planos de vibración del universo. Todo se sintoniza. Tú estás haciendo una correspondencia cuando tienes el radio, bueno, que empiezas a buscar la banda precisa, estás haciendo una correspondencia, una similitud entre el radio y las frecuencias de vibración que están flotando en el aire. Estos están flotando en el universo. O sea, las frecuencias radiales, las frecuencias microondas, las frecuencias infrarrojas, las frecuencias gamma o las frecuencias ultravioletas o las frecuencias de Wi-Fi, ¿no? Están flotando. Ahorita me oyes y me ves a través de ondas que se ponen en sintonía. Hice la llamada y se ponen en sintonía con todos los aparatos, están en correspondencia. Esa es la parte que no hemos entendido. La correspondencia se refiere a la similitud o a la sintonía, ¿ok? Porque no necesariamente son iguales, sin embargo, están sintonizados entre diversos planos. Las leyes de lo denso actúan en lo sutil y las leyes de lo sutil actúan en lo denso. El principio de correspondencia actúa haciendo que lo similar se agrupe con lo similar, por una sintonización de frecuencia vibratoria. ¿Ok? Sin importar qué aparato estés usando en este momento para verme, está haciendo una correspondencia con la información que está emanando de aquí. Entonces, porque de repente pensamos, es que si soy malo, se me juntan cosas malas. Si soy bueno, se me juntan cosas buenas. No, tú puedes ser un aparato funcional, ¿no? Pero que está sintonizando una estación de noticias, ¿no? De noticieros o un programa de violencia. ¿A qué te estás correspondiendo? Esta es la parte más cañona de la comprensión vibratoria, ¿ok? Y explica la constante relación entre los acontecimientos internos y externos. Espero que sea claro, caray, porque esto puede cambiar mucho tu vida. Hay una influencia recíproca entre el ser humano y la naturaleza, y ahí es donde vemos la correspondencia entre nuestro mundo interno y nuestra realidad material. Una forma de correspondencia que puedes ver muy simple es que los árboles, las plantas verdes, exhalan, por llamarle de alguna forma, oxígeno que tú respiras y tú exhalas dióxido de carbono, que es lo que respiran las plantas. Correspondencia. Corresponden en frecuencias de vibración, aunque los objetos o las cosas sean diferentes. ¿Ok? De esta manera, operando en nuestra realidad externa, influenciaremos nuestro mundo interno. Y si influencias tu mundo interno, puedes influenciar tu mundo externo. Ahora, la neta es que la gran mayoría hemos querido influenciar la realidad externa a través de resistencia, a través de enojos, a través de miedos, a través de resistencias ¿cómo se llaman?, de supresores y suprimidos, a través de hacerte la víctima, y entonces influencias tu mundo interno. Si estás expresando no poder, no valía, culpa, miedo en el exterior, eso influencia hacia tu interior, lo cual generando un poder de correspondencia. Si tú muestras enojo o muestras tristeza, en el interior tiene que haberla. Y por eso no es conveniente que sigamos haciendo dramas por las cosas que nos ocurren. Sé que está cañón, sé que es muy complejo. Sin embargo, es usar la ley de correspondencia. ¿Qué significa? Si algo en el exterior no me gusta, no voy a hacer drama, voy a actuar con tranquilidad,
con calma, con serenidad, para poder sintonizarme con frecuencias de serenidad, de libertad, ¿no? De eso que estás buscando en el exterior. No dije que era simple. El punto 3 que enseñaba el señor Imhotep. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Y wow, hoy más que nunca en nuestra historia, sabemos que en serio todo vibra. Todo está vibrando, todo. Hoy podemos ver, podemos medir esas frecuencias de vibración, se miden en hertz. Hoy ya no podemos negar que todo está moviéndose, que todo está vibrando. Este principio explica las diferencias entre las manifestaciones, materia, mente y espíritu, porque vibran a 3 puntos diferentes, sin embargo, están vibrando. Vibran en esferas distintas que están interconectadas. Esa cosa luego no nos damos cuenta, pero tú puedes estar vibrando en una frecuencia materia, que es nuestro cuerpo, pero empiezas a salirte de una correspondencia a nivel de tu mente y entonces el espíritu no encaja y es cuando te sientes como todo como chueco, cuando sientes como que las cosas no están funcionando bien, ¿no? Densidad de materia demasiado densa, mente en una como frecuencia distinta, entonces el espíritu no encaja y los nuestros a eso le llamaban el mal ¿cómo le decían? La cura del espanto, por ejemplo, ¿no? Se espantó y se desfasa el espíritu de la materia y de la mente en una frecuencia de vibración. ¿Okay? La materia y la energía no son más que el resultado de estados vibratorios diferentes. La materia y la energía son 2 estados de vibraciones. ¿Okay? Están interconectados, sin embargo, son vibraciones distintas. Y por eso podemos sentir la materia y por eso también podemos sentir la energía. Pero son 2 estados de vibraciones distintos. El espíritu es un extremo polar vibratorio más elevado y la materia es un extremo polar vibratorio más denso. Esto es algo que Imhotep enseñaba muchísimo. O sea, el espíritu y la materia es la misma cosa, solo en un proceso de polaridad. Tu experiencia, la tuya como humano hoy en la actualidad, se va a ir entre la diferencia, ¿no? Entre los estados, inclusive podríamos decir entre los matices de la polaridad de espíritu y de la polaridad materia. Tu realidad, tu conciencia va a estar en este juego, tu mente va a estar trabajando en este proceso. Si eres más denso, lo único que percibes y ves y te sientes como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, o estás cada vez más pegado hacia la frecuencia de vibración espíritu y entonces puedes salir de planos materia con mucha más facilidad, ¿no? Y ahí es donde digo, hay que investigarle más, pero esa es parte de lo que podemos comprender, que el espíritu y la materia son procesos de polaridad, así como calor-frío, así como arriba-abajo, ¿no? Son principios de polaridad, el espíritu y la materia, en donde estás centrando tu información y tu frecuencia de vibración. Entre ambos extremos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos, impulsos son estados vibratorios de frecuencias intermedias. ¿Okay? Como estoy diciendo, espíritu, cuerpo. Y dentro de eso tenemos pensamientos, emociones, deseos, impulsos que están en medio de estas frecuencias. Y esas son las que estamos experimentando. El problema es el enfoque. ¿En dónde nos estamos enfocando? ¿Qué enfoque de frecuencia de vibración tenemos? Si tenemos un enfoque hacia la parte física, la neta, el espíritu como que se diluye porque se empieza a hacer más denso y te clavas en la parte física. Pero si tu enfoque está más hacia el espíritu, las cosas que están intermedias a esta, o sea, tus emociones o tus deseos o tus impulsos, no son tan importantes porque te basas más hacia la frecuencia de vibración espiritual. Espero ser claro con esto.
Nuestros pensamientos, emociones, deseos, entonces impulsos son solamente estados de vibración. Así que no sé por qué hacemos tanto drama, ¿no? Son solo estados de vibración. Nuestro cuerpo físico es un conjunto de sistemas que vibran a una misma frecuencia. Y la salud es solamente la armonía vibratoria de los sistemas biológicos. Esto sí casa muy cañón con la filosofía mexica, que el cuerpo se enferma cuando sale de armonía. El cuerpo sana cuando entra en armonía, ¿no? Eso es lo que dicen en la parte mexica. Y en la parte egipcia, pues es que pues tu cuerpo, todo tu cuerpo, está vibrando en una misma frecuencia. Por eso está ahí, o sea, por eso todos tus órganos están en un solo lugar, porque están en la misma frecuencia. Cuando estás sano, están todos vibrando en perfecta armonía con todos los sistemas biológicos. Cuando no hay armonía, sientes la enfermedad luego, sientes que tu cuerpo se sale de armonía y se enferma. En el terreno de nuestra vida personal, todo gira en torno a la vibración. Si estamos alegres, es por una vibración positiva. La tristeza es una vibración negativa. Yo creo que el problema es que por los tiempos en los que nosotros explicamos estos tipos de conceptos, nos basamos solo en algo tan simple como positivo y negativo. Pero la gente cree que eso es lo único existente, ¿no? Positivo y negativo. Y en realidad no. O sea, hay una enorme escala de frecuencias de vibración a nivel emocional, ¿eh? Enorme. O sea, es bárbaro la escala intermedia entre positivo y negativo, ¿eh? O sea, neto que sí. Hay que como que investigarle más. Mucha gente se va hacia la parte positiva, como la alegría, pero hay algo que es mucho más alto en frecuencia de vibración, como la serenidad, la tranquilidad, ¿no? La neutralidad, que es otra escala. Ya ibas a investigar la polaridad de neutralidad, ¿no? Espero que la investigues. Ay, gracias. Gracias. Nuestro pensamiento nos hará ser más o menos inteligentes de acuerdo a nuestra vibración mental. Sí, más o menos inteligentes, porque hay algunos que nada más no nos salen, ¿no? Yo soy uno de esos, que mi vibración mental, la neta, no me ayuda mucho para mi inteligencia, pero bueno, así podemos ver cómo hay personas que son muy veloces, muy veloces para pensar, porque su frecuencia de vibración es mucho más rápida. Cada persona tiene un largo de onda mental que les es propia. O sea, tienes tú tu frecuencia de vibración mental y lo podemos medir. Puedes ir a hacerte un tomógrafo y te van a enseñar varias líneas, ¿no? No vas a entender nada, pero esa es la frecuencia de tu cerebro, ¿ok? Esa es la frecuencia de nuestra onda mental. De acuerdo a la frecuencia vibratoria de su inteligencia, mientras más corta la onda mental, más inteligente. Mientras más larga, es menos inteligente. ¿Por qué? Porque el pensamiento es rápido. ¿Ok? Tu pensamiento es rápido. Entre más lento, el pensamiento es más lento. Y hay personas que de hecho su onda es tan larga que les dices algo y pues les llega la onda al oído, del oído le sube al cerebro, del cerebro le da como vueltas y luego le baja para la garganta y entonces te dice no. Pero para eso ya pasó un rato, ¿no? Cuando tú querías una respuesta mucho más veloz. ¿Ok? Bueno, obviamente estoy tratando de dar un ejemplo nada más, ¿ok? Los hábitos de conducta, los estados emocionales, los pensamientos habituales, las normas morales y espirituales del individuo determinan la bondad o inconveniencia de los estadios vibratorios, lo que a su vez influye en la manera decisiva de su vida cotidiana. La persona en sus conductas, en sus estados emocionales, tiene que ver directamente con sus estados vibratorios. ¿Qué tanto vibras? Las emociones
quítales la onda positiva y negativa y ponlas en frecuencias de vibración y te va a ser mucho más interesante entenderlo, porque ya en la actualidad ya hablamos tanto de positivo y negativo que ya lo tenemos perfectamente ligado, negativo malo, positivo bueno. No, no, pon un estado de vibración denso, estado de vibración sutil. Estado de vibración sutil son emociones alcalinas. Estados de vibraciones densos son emociones ácidas o dulces. ¿Cuál te conviene? ¿Cuál quieres? Y entonces vas a entender con mayor facilidad tu control emocional. Las vibraciones positivas o negativas se van acumulando en el individuo y en cierto momento esta acumulación estalla, ¿no? Por un detonante que se produce en acontecimientos fastos o nefastos. O sea, hechos que ocurren por tus vibraciones de frecuencias positivas o negativas. Y de repente son virtuosos, bellos, pero de repente son horribles, son nefastos. Y eso, hablé nada más de la vibración, ¿eh? ¡Ay, Dios, tengo que apurarme! 4. Esta ley es súper interesante. Todo es doble, ¿no? La ley de la dualidad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos siempre se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. O sea, todo aquello que dice esto no es posible puede reconciliarse. Ese es el principio de la polaridad. Todo es dual en el universo, todo tiene dos caras. La polaridad mantiene el ritmo de la vida. Si no tuviéramos polaridad, no podríamos entender el ritmo de las cosas. Conocemos la existencia de algo precisamente por el contraste, por el opuesto. No puedo entender la alegría si no he visto o no comprendo la felicidad, la tristeza, perdón. No comprendo el enojo si no comprendo en algún momento la tranquilidad. Entonces, estamos en este proceso de opuestos y gracias a eso lo podemos entender. Así encontramos luz, obscuridad, amor, odio, espíritu, materia, vida, muerte, bien, mal, vigilia, sueño, valor, miedo, alegría, tristeza. Los opuestos se presentan siempre en el mismo elemento, no pueden ser de otro elemento. El principio de polaridad funciona a lo largo de una escala vibratoria en grados, que va de lo positivo a lo negativo, siendo lo positivo de naturaleza superior a lo negativo. Pero se habla de superior porque estamos hablando de una onda, no porque sea mejor o bueno o malo, sino porque en la escala de la onda, la parte positiva se encuentra en la escala superior, se encuentra en el pico, ¿no? Y mientras lo negativo se encuentra en el valle, pero no es porque sea algo como, es la explicación de la onda, no porque sea mejor, ¿no? Sino que está en la parte superior de la onda y en la parte inferior de la onda se encuentra lo negativo. Y así siempre entendemos el proceso de la escala de una frecuencia de vibración, porque lo haces en esta onda, ¿ok? En cada cosa hay dos polos. La temperatura está el frío y el calor, aunque son opuestos, son temperatura. Entonces, escala temperatura. Calor, frío y listo. El espíritu y la materia son la misma cosa, pero se manifiestan vibratoriamente opuestos. Por eso luego no entendemos que somos uno en la vibración, opuestos en espíritu, materia, en la densidad. El cambio de un grado a otro, de la escala vibratoria, se consigue mediante la voluntad y el autodominio, ¿ok? Así es que, muchachos, si tú quieres cambiar, no se trata de pensar positivamente. Aquí está claro. Pinche Imhotep nos los dijo hace un chorro. Voluntad
y autodominio. No piensa positivamente, piensa que eres el mejor, piensa que eres chingón. No, no, no. Voluntad y autodominio. A Chuy, que la tengo aquí, pero no la estás viendo, o tal vez la ves desde la cámara de Graciela, ¿no? Está apagada, claro, muy inteligentemente. Estoy despeinada. Estamos despeinados después del temazcal de hoy, pero bueno, a Chuy, Grace le decía dos palabritas muy interesantes que me encantaba cada vez que se las decía, verle la cara, ¿no? Así como de, ¿no? ¿Cuáles eran esas palabras, Chuy? Paciencia y constancia. Paciencia y constancia. Entonces, ¿quieres lograr un cambio? Voluntad de autodominio, según Imhotep y según Shelley, ¿no? Paciencia y constancia. No se trata de ser optimistas, no es pensar positivo, nada más porque sí, es voluntad y el autodominio. Esa es la forma en la que podemos conseguir realmente cambios y transformaciones verdaderamente profundas. El punto 5 de la enseñanza de Imhotep, todo fluye y refluye. Todo asciende y desciende. La oscilación pendular se manifiesta en todas las cosas. La medida del movimiento hacia la derecha es la misma que la oscilación hacia la izquierda. Y ahí es donde entra el ritmo. El ritmo es la compensación. Cuando algo se mueve a la derecha, significa que se va a mover a la izquierda porque existe la regla de la polaridad. Por eso se va a mover a la izquierda y a la derecha. ¿Cuándo lo va a hacer? Ese es el ritmo. Ese es el ritmo. ¿Cuándo lo va a hacer? Tu vida lleva un ritmo y van a ocurrir cosas bellas, cosas feas. ¿Cuándo? En el proceso del ritmo. ¿Cómo llevas la compensación del ritmo de tu vida? Todas las personas que les gusta el baile saben que se requiere ritmo. Derecha, izquierda. ¿Cuándo va a pasar a la derecha? ¿Cuándo va a pasar a la izquierda? Ese es el ritmo exactamente. El cuándo. ¿Okay? El cómo lo llevas a cabo, el ritmo. Tu vida requiere de ritmo. Usar el ritmo, entender el ritmo, para que entonces podamos llegar verdaderamente a saber que en algún punto voy a vivir algo negativo. Sin embargo, la velocidad es el ritmo. ¿Cuándo pasa? ¿Qué tan rápido es el ritmo? Y entonces puede pasar algo negativo muy velozmente. Y eso hace que no sea a largo plazo y que no te duele y que no sea horrible. Simplemente vivo lo negativo, lo vivo en este momento y salgo de esa frecuencia rápidamente porque tengo ritmo. ¿Ok? Punto 6. Toda causa tiene un efecto. Todo efecto tiene una causa. Todo ocurre de acuerdo con la ley. Lo que nosotros le llamamos el azar no es más que el nombre que se le da a una ley desconocida. Hay muchos planos de causa, pero ninguno escapa de la ley. En una enseñanza que viene en las tablas esmeraldas, de Todd dice que la humanidad, que la esencia del ser, es que somos efectos de efectos mayores. Y es exactamente esta ley de causa-efecto, nada más que lo pone en planos solo de usar el efecto. Sin embargo, el efecto se convierte en la causa del efecto pasado, del efecto que viene abajo, del efecto que viene abajo. Sin embargo, es como el dominó. La causa es el primer empuje. Esto es efecto y sin embargo, este es efecto, pero se convierte en causa del efecto. Espero que sea claro. Muchos de nosotros estamos viviendo nuestra vida solamente en el efecto pasado, en lo que causó. Es más, hay personas que no salen de su tristeza porque la consideran que lo vivido es, es la causa de por qué se sienten así. Y en realidad no. Lo que pasó
es el efecto. Tú eres la causa. Lo que sientes es el efecto. La causa son tus pensamientos. Lo que haces proviene de la emoción. La emoción se convierte en la causa y la acción en el efecto. ¿Quieres modificar el efecto, o sea, la cosa física, cuando no es posible porque ese tiene una causa y la causa está en ti, en tu cabeza, en tu forma de pensar, en la manera que tomas el concepto y lo haces tuyo o lo vuelves tuyo? Ese es el punto crucial de esto. Y el punto 7. Sí, tenía que apurarme un poco porque si no dije, oye, no manches, la vez pasada nos tardamos un buen. Ahora pues cerrar, ¿no? El punto 7. El género está en todo. En todo. Tiene sus principios, masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Es muy curioso cómo las historias, conforme se van dando, entendemos de verdad el proceso. Todas hablan de género. Cuando hablamos en la creación judío-cristiana, hablan de Adán y Eva, ¿no? Hombre-mujer. En el proceso pues de la creación de aquí, ¿no? Meteo, Diomesigua, otra vez masculino y femenino. En la creación o en la historia de los magos persas, hablan de el padre universo y la madre tierra. Entonces, otra vez, principio masculino-femenino. Entonces, encontramos esta historia en prácticamente todas las culturas antiguas de la Tierra, en donde este principio ocurre. El problema es que nosotros estamos como no aceptando que todo en la vida tiene estas dos polaridades dentro de lo que deseas. Inclusive los principios que manejamos como seres humanos, ¿no? Responsabilidad, integridad, honestidad, tienen también un principio masculino y uno femenino. Normalmente el masculino se considera como la fuerza y el femenino se considera como conciencia. Entonces podemos ver el principio de constancia, que ese se necesita fuerza, y podemos entender el principio de lealtad como femenino, que es esa parte de qué tan limpio juegas, ¿no? Entonces, fuerza y sutileza, fuerza y sutileza. ¿Okay? Muchos no nos damos cuenta que lo que quieres crear en tu vida requiere del uso adecuado de tu parte masculina y de tu parte femenina. Han sido enseñanzas muy antiguas y los nuestros, nuestra cultura también los ocupa mucho, ese sistema en el cual tú tienes un masculino y un femenino dentro y cómo lo usas, cómo lo ocupas. Si no hay claridad, hay una desarmonía. Y creo que hoy no juzgo, por supuesto, a nadie que tenga preferencias de ningún tipo en la parte sexual, en la parte física. Solo podemos empezar a entender cómo en el momento en que empezó a generarse más frecuencias de vibración densas, nos empezamos a desarmonizar más y empezó a surgir más este proceso, ¿no? No quiere decir que no haya existido o que sea malo, simplemente que ahora se manifiesta con mayor fuerza precisamente por el cambio de frecuencias, de densidades de nosotros. Vivimos ya mucho tiempo en mucho miedo, en mucho enojo, entonces pues obviamente iba a causar un caos a más largo plazo, ¿no? Y es lo que ya estamos viviendo. Estas son las 7 enseñanzas de Imhotep, son muy poderosas, son muy profundas. Estudiarlas realmente en esta cantidad de tiempo es bárbaro. No estoy haciendo justicia a la inteligencia y a la capacidad tan solo de la comprensión de los centros energéticos. Ese proceso de frecuencias de vibración, y que gracias a esas frecuencias de vibración pudo empezar a entender estos 7 principios. Y estos 7 principios nos pueden ayudar no solamente a crear algo en nuestra vida, sino a vivir un estilo de vida diferente, a vivir un estilo muy poderoso, ¿no? Un estilo muy bello. Sé que no somos egipcios,
de nacimiento, sin embargo, hoy lo fuimos en esta enseñanza, en esta forma, porque así Imhotep también, pues como todos los demás maestros, llegó al final de su vida, ¿no? Llegó a un punto en donde pues se le acabó el tiempo para él, ¿no? Y al parecer de una edad muy avanzada, porque no se sabe mucho de su muerte, porque en esos tiempos el canciller y que él era también, acuérdate, consejero del faraón, sí se escribían, pues, pero no podían poner de más porque entonces le quitaban la atención al faraón. Entonces no hay como mucho de su final, de su muerte. Sin embargo, sí hay, ¿no? Sí hay una enseñanza. No sabemos qué edad, pero sí dijo algo. Y se despide de sus discípulos. Esas son de esas muertes que, güey, qué fregón tipo de muerte, porque estamos hablando de un tipo que entendía frecuencias de vibración, no manches. Hay una parte de una investigación que hice hace años con algunos monjes tibetanos que le llaman a una meditación el cuerpo arcoíris. El cuerpo arcoíris es que llegan ellos, los monjes, llegan a entrar en un estado de frecuencia y vibración tan veloz que su cuerpo comienza a desvanecerse. Hay muchos estudios de ellos. De hecho, Tesla es uno de los que con Paramahansa Yogananda empezaron a investigar esa parte de frecuencia de cómo hacer como diluirte, ¿no? Está muy cañón en ese proceso del cuerpo arcoíris. Y pues yo me imagino, ¿no? Que él ya físicamente dijo, pues ya, ¿no? Ya, como que muchas gracias, ya viví la experiencia humana, ¿no? Ya viví la experiencia física, ya pude entender, coincidir, comprender este grado de sensación y pues simplemente se despide de sus discípulos y al caer la tarde caminó hacia la pirámide, hacia la pirámide de Saqqara que él construyó al caer el sol y dice que una luz blanca bajó del cielo. En ese momento que empezó a caer el sol, no sé si pensar que fue un efecto del atardecer pegando en el cuarzo de la pirámide o él elevó su frecuencia de vibración al grado que se convierte en luz, esto que te menciono, el cuerpo arcoíris, se convierte en luz y voltea hacia atrás y vio a sus discípulos, a sus alumnos, y les dijo, volveré, regresaré, regresaré, volveré. Y simplemente la luz, la luz lo tomó y vámonos. Eso es ser súper chido. Yo la neta es que sí quisiera, ¿sí? Honestamente, sí quisiera que mi muerte fuera así. Y me gustaría más que estuvieran mucha gente para darles un pinche susto, ¿no? De pum, güey, desapareció como Yoda, ¿no? Pum. Pero me gustaría que fuera en luz, fíjate, porque estaría muy padre que dijeran, este canijo se acaba de transformar en luz, a ver si no electrocuta a alguno de nosotros. Eso estaría muy padre, que tuvieran esa sensación de no saber qué va a pasar. Pero, pero qué muerte tan bella, o sea, de verdad, qué muerte tan interesante. La capacidad, ¿no? De poder eliminar rastro completo de tu cuerpo, o sea, ¡fum! Se desaparece. No sabemos si al final de cuentas es real o los discípulos estaban tan impactados con todo el conocimiento y con toda la capacitación y toda la fuerza y toda la energía de este hombre, toda la capacidad que tenía, que pues prefirieron decir que el maestro se fue en un haz de luz, ¿no? Eso puede pasar. Ah, qué buena onda, ya estamos en conferencia. Y esa es la historia de Imhotep. Desde mi punto de vista, súper, súper, súper chida. De verdad, súper, súper chida, ¿no? Y pues
La próxima semana hablaremos de Orfeo. Vamos a dar un brinco a el inicio con los griegos. Orfeo es uno de los maestros más olvidados y es muy bello, es muy, muy bello, es una historia muy hermosa. Así es que vamos a hablar de Orfeo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna aportación que quieran dar, que puedan dar. Estoy para escucharlos. Y voy a acabar a tiempo, ¿eh? Eso es un like. Síganme en mis redes sociales, por cierto. Nadie, comentario, duda, aportación. Creo que nadie quiere hablar, ni Creo que quiere nadie quiere hablar. Yo creo que están impactados por la sí, forma. de la alta vibración. Oye, es que, ¿cómo es? O sea, no hay forma de saber cómo es que él logra saber o percibir toda esta cuestión de la energía. No sé si me perdí esa parte, la verdad es que de repente al principio se me desconecta. No. Yo creo, porque eso es una como idea mía, que después de tanto, como de tanto estudio y sobre todo que accedió a los 20 volúmenes de las tablas esmeraldas de Thoth, en donde se encuentra todo, pues, todo el conocimiento del universo, según lo que dicen los mismos egipcios. Ahí yo creo que fue como lo percibió, lo comprendió y solo que lo llevó a una forma mayor, magnífica de generarlo y de crearlo, ¿no? Es ahí donde lo puedo yo entender así, que de ahí lo aprendió, ¿vale? Okay, No okay. sabemos, hasta que tengamos los 20,000 volúmenes, vamos a saber si fue ahí, ¿no? ¿Qué fue de las tablas de Thoth? No se sabe, fíjate que han aparecido como personas diciendo, yo tengo una parte, yo tengo otra parte, y como te decía, mucha gente ha muerto de manera como muy rara, muy extraña, cuando dicen tenerlas. Entonces, al final, con precisión no se sabe dónde quedaron, dónde están, porque también son conocimiento como supuestamente de un dios a la humanidad. Sin embargo, pues Todd fundó Egipto. Entonces, pues está chido. ¿Vale? Muy interesante, gracias. Súper, gracias. Pues si nadie Pues más muchas tiene... gracias, Vic. Pues no, por favor. Muchas Es un gracias. placer. Creo que el conocimiento del universo y cómo funciona está resumido en estos 7 principios y además ver que fue pues el primero o de los primeros que maneja tantas situaciones que se manejan en otras culturas después de él, ¿no? Entonces, pues está todo muy interesante y muchas gracias. Hombre, gracias a ti. Prende tu cámara, ¿querés que te vean? Súper, súper chido. Muchas gracias. Pues si no hay más comentarios o alguien quiere algo, añadir algo, decir algo. Si no hay más, pues daremos por terminada la clase de hoy, que hoy la verdad me esmeré para terminar a tiempo. Intenté hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y bueno, ya veremos posteriormente en las demás historias a ver si puedo, pero ahí vamos. Pues muchas gracias, chicos, y pues muy buenas noches. Recuerden que pues se queda grabado toda esta clase, la puedes regresar a ver, esta y las anteriores. Se quedan 30 días por el sistema, entonces pues ahí las puedes ver. Y pues saludamos a todos los que la van a ver posteriormente, a los que van a conectarse después y van a poder escuchar todas estas grabaciones. Y pues si tienen alguna duda posteriormente, pues escríbanla ahí o escríbanme directo a mi WhatsApp, qué dudas tienen, o mándenme un mensaje de audio para que les responda la duda que puedan tener
¿vale? Y pues bueno, voy a dejar de grabar, ¿no? Para muchos se va a acabar la clase en este momento y pues